Factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos y abióticos son componentes ecológicos o factores ambientales que constituyen un ecosistema y son importantes para su funcionamiento. Los factores bióticos pueden ser definidos como los elementos vivos de un ecosistema. Las plantas, los animales, incluidos los seres humanos, los hongos, las bacterias, los virus y los protozoarios son elementos bióticos. Los elementos abióticos son los elementos no vivos del ecosistema. Los cuerpos y cursos de agua, el aire, los suelos y la luz del sol son elementos abióticos. Estos elementos son decisivos en el desarrollo de los ecosistemas e influyen en estos distintos niveles. Tanto los factores bióticos como los abióticos pueden constituir factores limitantes en la naturaleza, siendo estos los que limitan el crecimiento excesivo de las poblaciones. Por ejemplo, la cantidad de agua en un hábitat, factor abiótico, determina el número de especies que pueden vivir en este. Por su parte, la depredación, factor biótico, limita su número de presas. Si el número de presas es bajo, el número de depredadores también disminuye. Factores bióticos. Los factores bióticos son los elementos vivos del ecosistema, los cuales se caracterizan por su capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Estas son las plantas, los animales, los hongos, los protozoarios, las bacterias y los virus. Estos organismos pueden ser clasificados en dos grandes grupos dependiendo de la forma de sus células. Eucariotas. Si la información genética se encuentra contenida en el núcleo de la célula, tal es el caso de las plantas, los animales, hongos y los protozoarios. Unicelulares, compuestos por una sola célula. Se trata de organismos microscópicos. Las bacterias y los protozoarios son parte de este grupo. Algunos hongos y algas también pueden ser unicelulares. Multicelulares, compuestos por dos o más células. Las plantas y los animales y la mayoría de los hongos son multicelulares. Factores abióticos. Los factores abióticos son los elementos del ecosistema que no están vivos. Los principales factores abióticos son el agua, los suelos, el oxígeno, el carbono, la temperatura y la luz. Agua. El agua es uno de los elementos más abundantes de la Tierra y se puede presentar en distintos estados, como el estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, en el estado líquido existen los ríos, los lagos, los mares, los océanos y las corrientes de agua subterráneas. En el caso del estado sólido se encuentran los glaciares y las montañas con nieves perpetuas. En el estado gaseoso se encuentra el vapor del agua, ya que en este estado es menos abundante que en otro estado. Sin embargo, es importante para la regulación de la temperatura. Suelo. Los suelos son una de las capas de corteza terrestre, las cuales están conformadas por elementos inorgánicos como restos de roca, agua y aire. Inorgánicos, como restos de plantas y animales que aportan nutrientes. Oxígeno. El oxígeno constituye el 21% del aire del planeta Tierra. Asimismo, el oxígeno se encuentra en el agua. El oxígeno se combina con otros elementos para formar moléculas más complejas, como el dióxido de carbono, que tiene 2 átomos de oxígeno. Este elemento es esencial para muchos organismos que efectúan la respiración aeróbica. Luz solar. La luz es un elemento esencial para el buen desarrollo de los ecosistemas. Las plantas emplean la luz solar para hacer la fotosíntesis. Asimismo, la alternancia entre periodos de luz y de oscuridad determina los horarios de actividad de los animales.